Ok, pues vamos a ir dando comienzo al webinar sobre IA, sobre VMware. Bueno, veo bastantes personas de las que están aquí que ya han estado anteriormente en eventos de VMAG. Así que nada, daros la bienvenida como siempre y recordar que las formaciones, bueno, formaciones, estos webinars más bien, estas charlas las hacemos a petición también vuestra, de forma que disponéis de nuestros canales habituales para contactar, los foros, sesiones presenciales y demás, pues para que nos planteéis vuestras dudas, poder hablar del tema, generar comunidad y que nos comentéis qué es lo que os interesa y en qué os podemos ayudar, pues para crecer dentro de este mundillo de la virtualización y en especial con VMware. Bueno, dicho esto, voy a dar paso a Javier Sagués, que es el ponente que nos va a dar esta masterclass sobre IA, sobre VMware. Y bueno, que empezaremos, la verdad, por lo que nos ha comentado un poco con las bases iniciales para los que, como en mi caso, tampoco pilotamos mucho de este tema. Y a partir de ahí, según nos vayamos encontrando y vayáis formulando preguntas, en el caso de que tengáis dudas, vamos ajustando un poquito el nivel y vamos viendo cómo llevamos el webinar. Bueno, Javier, todo tuyo. Buenos días a todos. Como ha dicho Raúl, yo soy Javier Sagüés, soy Technical Adoption Manager en Broadcom y este PIMUG, esta charla, surgió a partir de la charla que dio mi compañero Gustavo hace un mes y pico, en la que pensamos que a raíz de la charla de VKS sería útil una charla de inteligencia artificial, ya que todo va muy ligado. Entonces, primero quería empezar con ciertos conceptos de inteligencia artificial, por si alguno no os suena o que os suene, os empiece a sonar, porque lo que suele suceder es que en las altas esferas de una compañía alguien prueba ChatGPT o Copilot y dice, yo quiero algo similar y vosotros lo tenéis que implementar y os empiezan a llover términos y conceptos que no habíais oído nunca y que complican bastante hasta que lo asientas todo y lo colocas todo, complican un poquito el desarrollo. Lo primero, el primer concepto que os tenéis que quedar es el LLM. Es el algoritmo que os va a devolver respuestas cuando vosotros realicéis una consulta. Hay distintos LLMs, hay muchísimos gratuitos. Aquí aparecen mencionados Llama o Llama y Mistral, pero tendríais Whisper, hay montones de modelos. Esto es lo que se utiliza ya en producción. Es decir, tú pones un modelo a funcionar al que le entra información y te devuelve respuestas. Luego tienes el RAG. El RAG es una ayuda al LLM que lo que le ayuda es a tener respuestas preconcebidas o preparadas para las distintas preguntas. Todos habréis podido utilizar, a lo mejor los seguros del coche tienen ya inteligencia artificial que te pregunta directamente, dime tu DNI y a raíz de eso te dice, dime tu calle. Todo eso va con RAG normalmente. Eh, son respuestas precondicionadas ya en base al entrenamiento que le has dado para el LLM. La base de datos vectorial, pues como toda aplicación, requiere una base de datos. En caso de inteligencia artificial, necesitas una base de datos vectorial, que es lo que le va a ayudar al LLM a dar respuestas, básicamente. Nosotros en concreto utilizamos Postgres con un add-on o una extensión que la hace funcionar como una base de datos vectorial. Ese add-on o extensión se llama pgvector y lo que hace es que la base de datos Postgres funcione como una vectorial y está dentro del DSM. Eh, n- Nota aparte, cuando se configura Private AI Foundation, incluye DSM con base de datos Postgres
porque es necesario para el sistema, pero no incluye todas las capacidades del DSM, únicamente las que requiere la inteligencia artificial. El Deep Learning Virtual Machine es básicamente una máquina mantenida por nosotros que contiene todo lo que debería necesitar un desarrollador para trabajar, básicamente. Es el punto de entrada del desarrollador para el trabajo. Entrenamiento. Realmente es difícil ver máquinas de entrenamiento ya que es tremendamente costoso. Es coger una máquina y empezar a darle información para entrenar un LLM. Lo más normal es ver inferencia. Inferencia es el uso de un LLM que te va devolviendo respuestas a las cosas a los inputs que tú le das. ¿Cómo se despliega Private AI Foundation? Tenemos un despliegue inicial que puede ser simplemente una aplicación de Kubernetes con sus GPUs, básicamente, y su máquina de AI para que pueda ser utilizada por parte de los desarrolladores. Lógicamente, Private AI Foundation utiliza todos los productos que están dentro de la familia de VCF. Utilizamos NSX para la red, se espera utilizar vSAN para los datos, ya que la lectura-escritura es muy importante. Se utiliza BiSphere Automation para desplegar, automatizar el despliegue. Se utiliza también DSM, como he dicho, para las bases de datos. Es decir, es la utilización de todos los productos que están dentro de VCF para desplegar inteligencia artificial. Este sería el despliegue más sencillo, que es simplemente un clúster con su máquina y su gráfica. Lo podemos complicar un poquito más añadiéndole un segundo clúster donde van a aparecer las bases de datos. Voy a ponerme el chat aquí delante, si lo veo. Donde aparecen las bases de datos, que es donde se va a ir almacenando la información o donde va a estar almacenada la información. Entonces vas a tener un pod que ejecutará, el AI Workstation, que es donde se conectan los distintos desarrolladores, y el DSM, que es donde están las bases de datos. Y finalmente el modelo final o la imagen final sería con el hardware, que es donde se va a guardar toda la información. ¿Por qué? Porque todo lo que tienes aquí debe ser stateless, es decir, que debe poder destruirse y recrearse sin necesidad de que se pierda nada. En el hardware se vamos a almacenar todo lo que necesitemos. Modelo, vamos a almacenar distintas imágenes, todo va a ir almacenado en el hardware. Nosotros utilizamos hardware, puede ser un Git, puede ser distintos métodos, pero siempre pensando en que todo sea stateless, es decir, que se pueda generar y destruir rápidamente en caso de necesidad. Como habéis visto, hay tres puntos distintos en lo que va en el desarrollo. Básicamente, las dos primeras fases son una fase de desarrollo y la fase final, con la imagen final, sería lo que entraría en producción. Tú puedes poner en producción un clúster de Kubernetes únicamente con su gráfica y que funcione y con su máquina. Perfectamente. Lo puedes poner en producción. Si le pones la base de datos, te dará respuestas más acertadas y no alucinará, como que es el término que se utiliza últimamente, es que los modelos alucinan. Y es cierto que alucinan. A veces te dan unas respuestas que no tienen nada que ver. Es muy importante cuando vayas a hacer un despliegue de cómo lo vayas a hacer, voy a irme para atrás para mostraros la imagen completa, qué modelo se va a utilizar. Es decir, entrando en producción, lo que más te limita es qué voy a hacer con esto. Voy a hacer entrenamiento, voy a hacer inferencia, voy a utilizar un modelo, dentro de ese modelo voy a utilizar un modelo pequeñito o un modelo muy grande. Eso es muy, muy importante porque te va
a marcar qué hardware necesitas para empezar. Si vas a utilizar un modelo que requiere 40 gigas, no le puedes poner una tarjeta de 8. Tendrás que utilizar o con la tarjeta de 8 un modelo que requiera 8 gigas o, o una tarjeta de 40 para utilizar el modelo de 40. Es lógica, pero es importante porque eso te va a limitar muchísimo qué es lo que vas a poder hacer. ¿Cómo se despliega esto? Básicamente todo se hace a través de Automation. Cuando se configura, te genera un catálogo en Area Automation en el cual tú le puedes pedir qué es lo que quieres y él te va a desplegar ese clúster de Kubernetes con sus máquinas necesarias. Como veis, aquí tenemos distintos modelos. Un un template para un chat, un template para RAG, un template para inteligencia artificial, un template para Tritón. Eso te lo va a ir haciendo, te lo va a hacer él solo. Es cuestión de minutos. ¿Esto se puede hacer a mano? Todo se puede hacer a mano en esta vida. El tiempo que tardas en desplegar una vez tienes estos templates montados es cuestión de minutos, que es la magia. La magia está en el time to market, el tiempo que vas a tardar en desplegar cualquier cosa. ¿Se puede montar en Cluster Vanilla? Se puede montar en Cluster Vanilla. Te tienes que desplegar manualmente todos los componentes de NVIDIA, tienes que hacerlo todo a mano. Posible es, pero claro, el tiempo que te lleva configurar todo esto es muchísimo. Como podéis ver, se elige qué tipo de Kubernetes vas a utilizar, qué tipo de máquinas te va a generar, con cuánta memoria, si vamos a querer DSM o no, es decir, si vamos a tener una base de datos adyacente a este clúster o no. Es importante. Si tienes datos, tiene que estar en la base de datos vectorial para que pueda ser utilizado. Después, si vamos a utilizar RAG o no, lo mismo, el RAG se conecta a la base de datos y lo que te va a permitir es el acceso a esa información que tienes ya preparada para dar respuestas automatizadas. Digamos que te permite dar consistencia a las respuestas y evitar que el modelo alucine. Eh, una vez tenemos esto desplegado, aquí tenemos las distintas workstation que hay, que se les va a desplegar una a los desarrolladores para que se puedan conectar y trabajar con el modelo. Y esto es lo que contendrá la máquina de workstation, es decir, todo lo que necesita un desarrollador para trabajar. Es una máquina Ubuntu, contiene el software de NVIDIA ya preinstalado. Bueno, preinstalado, lo instala el Automation realmente y te va a permitir y te va a activar el licenciamiento de NVIDIA. Es importante. Eh, Esto requiere un licenciamiento por parte de NVIDIA aparte del licenciamiento de VMware. El software te va a permitir hacer distintas cosas, es decir, utilizar CUDA, utilizar Triton. Esto dependerá de vosotros, realmente. Va a ser algo que te definirá lo que vayas a hacer, realmente. Yo en inferencia tengo, en mi cliente tienen un par de máquinas de inferencia y la gran mayoría está utilizada, perdón, de entrenamiento y la gran mayoría está utilizado en inferencia, es decir, en aplicaciones ya preparadas con un modelo, que es lo que se utiliza. ¿Cómo se despliega esto? Esto se despliega en un clúster de Kubernetes que incluye el GPU operator de NVIDIA, el Network Operator y el NIM Operator, y eso te va a permitir ejecutar el modelo. Como veis, son distintos pods dentro de un clúster de Kubernetes. ¿Se puede montar dentro de una máquina general, es decir, una Monster VM donde tengas todo esto?
se puede igualmente. Kubernetes nos da la flexibilidad de que sea escalable y fácilmente recreable. Mientras que si lo montas en una máquina virtual gigantesca, está muy bien, pero el día que esa máquina te falla, recrear eso requiere muchísimo trabajo. El DSM. El DSM, como os he comentado antes, es el add-on de bases de datos. En Private AI Foundation únicamente está incluido la parte de Postgres con con la extensión vectorial, porque es la parte que se necesita. Luego existen otras bases de datos que están soportadas dentro de DSM, pero en la parte de Private AI Foundation únicamente está esta parte, que es el Postgres, la base de datos relacional, con la extensión pgvector, que te simula una base de datos vectorial. Esta base de datos se puede hacer backup, se puede replicar y básicamente se le puede se puede gestionar como cualquier otra base de datos. ¿Cuáles son los requisitos normalmente para montar esto? Un Workload Domain, es decir, 5 nodos, VKS para poder utilizar eh, Kubernetes. Cuando lanzas el Quick Start te va a generar el Workload Domain con TKG y luego fuera de VMware vas a necesitar un token de NVIDIA, acceso a la máquina de licenciamiento, bueno, al portal de licenciamiento de NVIDIA o en su defecto NVIDIA tiene una máquina local para entornos air-gapped y su key para que te autentique. ¿Por qué? Porque cada vez que tú instalas el GPU Operator, él va al portal o a la máquina de NVIDIA para gastarte las licencias de NVIDIA. Si no, no funciona. Es un software propietario de NVIDIA y es necesario. Luego, aparte, Operations te ayuda a monitorizar el uso de la gráfica. Esto en VCF 9 todavía se ha mejorado más. Esta pestaña es de VCF 5.2, pero se puede ver en qué se está utilizando la gráfica, cuán cargada está y cómo se ha dividido, porque podéis ver que tiene distintos cachitos. A ver, que aquí me han metido distintas métricas. Como veis, tienes métricas de todo, de temperatura, las habituales en Operation, básicamente dedicadas para la gráfica. Model Gallery. Aquí empieza lo divertido. Básicamente todo esto que vas a ver montado, como os he dicho, tiene que ser stateless, es decir, que se pueda destruir en cualquier momento. Entonces, ¿cómo haces que esto pueda ser destruible y recreable rápidamente? Teniendo todo guardado en un sitio. Nosotros lo guardamos todo dentro del hardware. Ese hardware va a contener las imágenes, el modelo y todo lo que van a utilizar los Kubernetes. El Kubernetes automáticamente está registrado con ese hardware, entonces puede coger de ahí lo que necesite. Como veis, el hardware se puede montar con distintos proyectos, como cualquier otro repositorio, en el cual le vas a entregar los distintos modelos a las distintas personas y ellos lo van a poder utilizar en sus clusters. Es importante que el modelo, como os he dicho antes, el modelo que le vayas a dar va a ir limitado por la tarjeta gráfica. Y ahora vamos a ver cómo se divide la tarjeta gráfica. Este es el ejemplo de cómo se ve el hardware con los distintos modelos. Yo en mi caso tengo, creo que son siete proyectos distintos en mi cliente, en el cual se pueden ver pues, la distinta información que requiere cada proyecto. Ventajas del hardware, pues simplemente es un punto único en el cual almacenas toda la información que necesitas.
De este hardware se puede hacer backup también y puedes guardarlo todo. Sí es cierto que crece bastante. En cuanto empiezas a meter imágenes y empiezas a meter cosas, el hardware se convierte en una máquina bastante grande. No sé si alguno ha trabajado con Horizon en la sala. No veo ninguna respuesta. Antiguamente teníamos Horizon, era un producto antiguo de VMware y parte de otra compañía. Básicamente ese software lo que hacía era con un driver de NVIDIA, dividía las tarjetas gráficas y se las entregaba a máquinas virtuales para escritorios VDI. A día de hoy, lo que vamos a hacer es utilizar ese mismo software que es la VIP de NVIDIA, los drivers de NVIDIA, que nos van a dividir la gráfica que tenemos en el servidor, que puede ser de 80 gigas, y nos la van a dividir en cachitos que se van a entregar a los distintos clústeres de Kubernetes. ¿Puedes entregar una gráfica entera en pass-through? Se puede. Estirar el dinero realmente, salvo que vayas a utilizar una gráfica, todo el poder de la gráfica, lo normal es que se divida. Esta VIP debe ser instalada dentro de los SX, básicamente, como seguramente habéis instalado bastantes VIPs. La VIP, una vez instalada, se puede configurar y te permite lanzar determinados comandos de NVIDIA, como el NVIDIA SMI, para monitorizar la gráfica y para dividir. Dentro, una vez tenemos la gráfica instalada, vamos a crear una VM class. Esa VM class va a ser una máquina que va a tener una gráfica añadida. ¿Qué vamos a hacer? Como podéis ver, en el NVIDIA Grid Profile vamos a tener distintos tipos de gráficas, que es básicamente la misma gráfica y en cuántos trocitos la vamos a dividir y cuánta memoria nos va a dar. Como os he dicho, dependiendo del modelo, le tendremos que dar más o menos. Aquí tenéis una que son 8 gigas, otra que son 40, 5, 20. Te- Lo podéis ver más fácil. Como os decía antes, esta slide está mal colocada. El pass-through se puede utilizar, sí. Eh, es menos eficiente para mí, según mi punto de vista, porque sería como montar una máquina física. Y lo normal es utilizar time slice o MIG para dividir esa gráfica y utilizarla en distintos sitios. ¿Qué son el time slicing y el MIG? El time slicing básicamente es round robin, le entregas la gráfica y te lo va dividiendo entre las distintas Kubernetes que la necesitan y les va dando cachitos a cada uno. Y el MIG divide la gráfica y reserva para ese Kubernetes un trozo de gráfica y un trozo de memoria. Cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Yo todo lo que he visto es en MIG, normalmente. Como os he enseñado antes, tenéis la gráfica dividida en distintas partes. Y entonces, por ejemplo, la segunda que te aparece en la imagen es la gráfica dividida en 7 partes con 40 gigas. Luego tienes otra dividida en 4 con 20, 3 con 20, 2 con 10. Eso te va a entregar una gráfica más chiquitita o una parte de la gráfica al Kubernetes donde vas a ejecutar el modelo. El NVLink lo que te permite es, básicamente, esto lo habéis visto también, es juntar varias gráficas para así tener más capacidad de cómputo. ¿Por qué? Pues porque tienes un modelo a lo mejor que te requiere 120 gigas, pero solo tienes dos gráficas de 80.
las podrías juntar y utilizarlas como una sola. Esto lleva pues, casi diría que 15 años en el mercado. Es lo que antaño se conocía como el NVIDIA SLI, que es utilizar varias gráficas conjuntamente. Y dentro de todo lo que tenemos, pues básicamente vais a tener que mirar cuando despleguéis esto que los servidores estén certificados. Tenemos varias Validated Solutions para Private AI Foundation. Tenemos guías y tenemos las Security Best Practices también. Al final, lo que os va a definir, como os he dicho al principio, es lo que os pidan o lo que se pida desde el management de arriba. Es decir, si quieren hacer entrenamiento, requerirán más gráficas y más potencia. Si quieren hacer inferencia, lo normal es que los modelos sean más chiquititos, aunque Mistral, si no recuerdo mal, estaba ocupando 40 gigas, que para ser chiquitito ya ocupa. Y esto es Private AI Foundation, una automatización utilizando todos los productos que contiene VCF para utilizar inteligencia artificial, básicamente. No sé si tenéis dudas, preguntas. Ahí Me he entiendo dejado, me he que dejado tiempo para poder ir respondiendo. sí voy a hacerte una consulta. Dispara. Me comentas que al final tenemos que pasar por la parte de, bueno, normal, para la parte de Kubernetes, por la parte de automation. Al final hay que utilizar todos los productos de la solución VCF, que sí que es cierto que VCF te los da, pero en el fondo sí que requiere un cierto conocimiento de todos esos productos por parte de los técnicos. ¿Hay algún tipo de solución Wizard o similar que facilite el despliegue de la solución por parte de... Básicamente tiene un wizard que te autogenera el workload domain por defecto, el workload domain de IA, te lo configura y te viene con un template preconfigurado voy a irme para atrás, a ver si encuentro la diapositiva, me he ido para O adelante. sea, un poco como Kubernetes, ¿no? Que tú lanzas un workload domain, le dices que vas a quererlo con supervisor y te lo deja todo montadito con tu velero, con tu... Exactamente. Os doy un ejemplo real, del mundo real. Eh, la template original o básica viene con una gráfica, con un worker con GPU. Y mi cliente quería además tener otros workers sin GPU para poder ejecutar cosas que no implicasen GPU, Grafana y software añadido, digamos. Pues se le generó un template ad hoc en el cual incluía otro node pool con sus nodos, con sus workers, donde él podía ejecutar esas cosas. Eso lo puedes hacer en el template o directamente editando el YAML que te ha generado él en el Kubernetes y generándote otro node pool donde vas a poder ejecutar todas las cosas. Si es cierto que Aria no va a ser, si lo editas por fuera, Aria no va a ser consciente de lo que le hayas hecho. Entonces es casi, es algo que vas a hacer recurrentemente, merece la pena duplicar el template y configurarlo a tu gusto antes que modificarlo a posteriori, vamos a decirlo así, dentro del Kubernetes. Ok. Y otra, ¿sí se puede lanzar entonces modelos sin necesidad de tirar de gráfica NVIDIA para usos más light? No. Vale, o sea, sí estamos Mm, forzados o limitados a, digamos, instalar las GPUs en el servidor. sí, sí, un LLM a día de hoy utiliza gráficas de NVIDIA. A día de hoy. En los grandes hiperescalares lo que se está haciendo es utilizar chips ASIC, que Broadcom ha diseñado para Google los Tensor, y básicamente lo que hacen esos chips es está únicamente el chip, la memoria la coge del servidor y hace lo mismo que la gráfica de NVIDIA.
pero a día de hoy digamos, en el mercado general, lo que se hace es gráfica de NVIDIA y ejecutar el modelo. Ok. Y entrando un poco en el campo del marujeo, ¿sabes si VMware va a poder trabajar con gráficas AMD también a futuro o están trabajando en ello? Yo no he visto nada, entiendo que a futuro se debería poder. Es una cuestión de software más que de hardware, Ujú, eso básicamente. es. Ok, Eh, a día de hoy sé que AMD está apostando por ello, de noticias que se leen en, en la prensa, pero yo todavía no lo he visto. vale, por eso No lo he comentaba, visto. porque veo que sí que están adaptando un poco para la parte CUDA y todo esto. Digo, Sí, lo al mismo. final, todos, más que CUDA, donde te va a venir dado es en el PyTorch. Ujú, Si consiguen adaptarlo para que funcione, pues se podrá utilizar. Esto no es más que coger el modelo, cargarlo en memoria y le lanzas preguntas que procesa la GPU, van al modelo y vuelven. No, no es más. ok, Digamos que, y esto es mi visión particular, esto es una evolución de lo que era Power BI, porque además de darte la información que se ha trabajado, es capaz de darte respuestas a preguntas que tú haces. La inteligencia artificial en general. Es una cantidad inmensa de datos y él te da respuestas. ok. Eh, Bueno, Valde está tímido, pero eh, lo comento yo por el chat. sí, Pregunta lo si. estoy viendo. Ah, perfecto. Si para inferencia no soporta Intel. A día de hoy, Private AI Foundation está puesto con NVIDIA. Eh, no he visto nada en VCF9. Eh, entiendo que se puede, técnicamente se puede hacer. Técnicamente se puede hacer. Es decir, todo depende. Yo no lo he visto. Ahí. Entonces, y no No, recuerdo que en VCF9 esté Intel como proveedor. no está. Bueno, primero, gracias por el espacio. Eh, No, te preguntaba más que nada porque recuerdo, ya hace un tiempo, que sí se había hecho las presentaciones de las integraciones, aparte de con NVIDIA, con Intel en su momento. Como dices tú, puede ser que no esté prototizado ya en el producto, pero es una posibilidad en las CPU más nuevas de Intel, no para lo que es la generación de un modelo, pero sí para ciertas tareas de inferencia los procesadores de Intel podrían. Pero puede ser, como dices tú, que todavía no esté para ser consumible en, BCF, en UDCF9. Creo que puede ¿Veis ser que mi no esté. pantalla correctamente, no? Eh, Vamos, sí, la cámara, que sí, así os lo puedo sí. enseñar, que tengo que cogerlo. Ah, Yo tengo este cacharrito, que es un Coral CPU. ajá. Básicamente, esto es pues un chip de inteligencia artificial. Esto vale $60, se carga en memoria, no tiene memoria, obviamente, y se puede utilizar para hacer inferencia de inteligencia artificial. En mi caso, yo lo utilizo con Frigate para hacer detección de personas y objetos en las cámaras. Mm, Es vale, decir, vale. eh, el- esto a día de hoy en servidores no está. No, estamos de acuerdo. Que ese cacharrito no. Pero, Eh, ah, pero saber, el, y esto, como siempre, es mi impresión, el futuro va a esto, más que a la gráfica de NVIDIA. La gráfica de NVIDIA quedará para hacer entrenamiento por por la potencia de cómputo, pero cuando los modelos estén suficientemente bien pulidos, lo que harás será comprar o alquilar un modelo que tú utilizarás y ejecutarás en cosas más ligeritas. Eso es lo que va a acabar a lo que creo que va a ir la tecnología. Y esta es mi opinión personal.
Voy a volver a compartir el PowerPoint. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Cosas que os surjan? Se me ha descolocado todo. ¿No tenéis más dudas ni...? Todo claro, Yo, parece. yo entiendo que esto en el fondo, una vez que conoces todos los productos, es relativamente sencillo, pero tienes que conocer todos los productos, porque eh, NSX te va a dar la red, Visan te va a dar el storage, como se lo da a VKS, luego Automation te va a generar el clúster. No tiene, no es, en inglés diríamos, no es rocket science, o sea, no tiene eh, una complejidad más allá de si alguna vez vais a desplegar inteligencia artificial, las preguntas clave que vienen de una discusión con un jefe es ¿para qué y qué modelo vamos a utilizar? Si vamos a hacer inferencia, vamos a hacer entrenamiento. Si vamos a hacer inferencia, ¿qué modelo queremos utilizar? ¿Qué memoria vamos a tener? Porque todo eso le va a condicionar el hardware que necesita. Y es importante tener la conversación antes porque si no, pues te llega todo el hardware que has comprado, estupendo, precioso, te llegan gráficas de 40 gigas y dices, bueno, ahora vamos a cargar el modelo de 80 gigas. Pues, pues va a ser que no, porque es que no entra. Y parece una frase nimia, pero eso pasa en la vida real. Entonces, la primera conversación, el desarrollador aquí tiene que estar involucrado en qué queremos hacer. ¿No tenéis dudas? Todo claro. Todo claro. Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que esta charla os haya ayudado a entender lo que es Private AI Foundation y os llevéis algún concepto para para el futuro, las discusiones que podáis tener dentro de vuestras empresas a la hora de desplegar esto. Es, mm, yo me lo estoy pasando concretamente muy bien desplegando inteligencia artificial y me parece una cosa muy bonita porque veo que puede cambiar tal y como vivimos el día a día. Aquí, bueno, sí tengo una pregunta. Aquí lo que se me ocurre es que lo mismo para las empresas, integrar inteligencia artificial en ellas puede ser bastante caro en el momento en el que tenemos que utilizar servidores dedicados con las GPUs que cuestan un pico. Efectivamente, para... Pero a lo mejor sí se puede utilizar la IA con modelos ya entrenados y que no requieran, por tanto, em, tanto uso de gráfica dedicada para el entrenamiento. eh, esta discusión la tenía con una persona hace poco. El término sería, como él lo llamó, la IA suficientemente buena. Y como he dicho, lo que yo veo que acabará sucediendo es que tú alquilarás un modelo. Lo que comentabas. Sí, lo alquilarás porque aquí hay dos cosas que son muy importantes, el modelo y el dato. Si tu empresa mm, le da igual, puede subir sus datos a la nube con todos los problemas que puede conllevar, de ley de protección de datos, em, eh, no me parecería muy inteligente subir tu información, que es lo que te da valor a ti, a un lugar
que tú no controles. Pero vamos, tu información y el modelo que es donde la procesas y la ejecutas. Entonces, llegará un momento en el que tú alquilarás un modelo y lo ejecutarás sobre cositas de estas y entonces será suficientemente barata o asequible para que no solo grandes empresas lo ejecuten, porque la inteligencia artificial se puede utilizar en, en multitud de cosas. Es que realmente tú tienes una necesidad y ahí puede cubrírtela la inteligencia artificial. Mismamente podríamos hablar de un comercial que graba las reuniones con permiso del cliente, graba sus reuniones y entonces tiene que tomar luego notas de eso. Pues puede subir esas notas que ha grabado, eso que ha grabado a la nube o directamente lo ejecuta con un modelo que se llama Whisper y eso te lo pasa a un archivo de texto y con lo que puedes trabajar. O tener multitud de documentos que hablen de un cliente, los procesas con tu modelo en casa y eso te genera un overview, una vista de cómo es ese cliente y de qué necesita. Pero claro, si tú coges esa información, ese dato, lo subes a una nube pública, deja de estar bajo tu control. Y ya se han dado casos de gente que ha subido cositas a nubes, a chats públicos y luego esa información ha aparecido por fuera. Y eso es un problema a nivel empresarial. Por eso la nube privada o ejecutarlo en local, en tu casa, tiene mucho sentido. Porque a día de hoy la información es poder, básicamente. A ver qué estoy Entiendo. leyendo. Salid simplemente para probar inteligencia artificial necesitas un portátil con una gráfica de NVIDIA, sin software extra. Coges, buscas un modelo que quieras ejecutar, que tu gráfica tenga suficiente memoria, lo cargas en tu gráfica y puedes ejecutar modelos. Para hacer inferencia, sin ningún problema. Cualquier portátil de gama media alta te puede permitir jugar para hacer cosas. Vamos, yo he utilizado Whisper para traducir grabaciones a texto, que, pues, ¿qué te puede llevar pasar a texto una grabación de 4 horas? No lo sé. A mí me llevó 15 minutos. 15 minutos, lo que tardé en instalar Python, bajarme el modelo, ver qué tamaño tenía, cuál iba a utilizar, y eso me lo convirtió en un archivo de texto gigante que lo único que tuve que hacer fue revisarlo para que todo lo que dijese tenía sentido. Porque obviamente, y eso siempre, la inteligencia artificial, detrás de la inteligencia artificial tiene que haber un ser humano que te lo revise. Gustavo, veo que te has unido. ¿Tienes alguna pregunta? He sacado de... Valdemar, siempre el ser humano tiene que estar siempre vigilando lo que te da la inteligencia artificial, porque como he dicho, a veces flipa al darte respuestas. Y claro, si tú coges una respuesta de inteligencia artificial y sin un humano que te la haya revisado la aplicas, es la receta para tener problemas, básicamente. Tenemos todavía, porque mire la hora, 10 minutos. Si alguien tiene preguntas. Ahí no sé si tendrás que podamos ver. Lo mismo te meto aquí en compromiso, pero algún modelo desplegado de IA sobre VCF. No, aquí ahora mismo no tengo para poder enseñaros un modelo
desplegado, pero realmente no ves el modelo desplegado. Lo que verías sería un clúster de Kubernetes que dentro tiene el modelo. No, y la pregunta y la respuesta serían como la que harías cuando yo utilizo esto, básicamente. Vale, entiendo. Eso, ahora mismo un laboratorio no tengo porque como nos pasa, las gráficas están muy caras como para poderte montarte una A100 en casa. Todavía no me da. Bueno, si De me voy de ahí, casa, quizás me dejen montármela. de ahí la pregunta de tirar del modelo ya entrenado por intentar rebajar un poco costes. Claro, pero tienes que pensar que un modelo ya entrenado te puede ocupar 12 gigas. Ya. Es que no son chiquititos. Mira, a ver si me deja. Déjame que cargue, a ver si me lo arranca. Y os enseño el modelo uno, por ejemplo. A ver, eh, eh, Whisper LLM. Tum. Ahora mismo comparto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Podéis ver el repositorio de GitHub, ¿verdad? Sí se ve. Vale. Esto es Whisper, que es un modelo de reconocimiento. Básicamente lo que hace es que te pasa voz a texto y lo que te va, como os decía, lo que te va a llevar a poder utilizarlo es esto. Te va a dar más velocidad y más o menos certeza. Tienes aquí las tablas de certeza y la memoria que vas a necesitar. Entonces tú cuando lo ejecutes le vas a decir cuál quieres. Vamos, si Ok. quieres el small, el medium, el large o si es solo en inglés. Y luego únicamente es, hola, tengo este archivo, es este idioma, conviértelo. Y esto te devuelve un archivo de texto Ujú. perfectamente transcrito, perfectamente. El mío estaba casi al 90%, estaba perfecto. Yo ejecuté, si no recuerdo mal, cuando lo estuve utilizando, estuve lanzando el Large. Y esto se puede hacer sobre un Kubernetes, se puede hacer sobre una máquina, porque al final lo que te está haciendo Pipe es darte toda la infraestructura para que tú puedas lanzar esto y ejecutarlo. Ni más ni menos. Es decir, esto lo puedes hacer en tu casa con un portátil y 10 minutos de tu tiempo, realmente, porque no tiene mucho más. Eso es para probarlo. La verdad es que sí. Este, hay multitud de modos. Es que para cada cosa que se te pueda ocurrir, seguro que a alguien se le ha ocurrido entrenar un modelo. Ah, veo que lo has pillado ya, Raúl, el Sí, que lo has puesto ahí en el chat. lo he compartido ahí en el chat para que la gente Claro, pueda acceder a ello. yo utilicé ese, luego el otro, pues tienes Confrigate, tienes otro que, pues como os decía, con esto te va haciendo el reconocimiento, que ya las propias cámaras te lo hacen. Esto fue por... pues, ¿y si lo puedo hacer? Eh,
Por Básicamente jugar. fue por Ujú. jugar, sí, por jugar con la tecnología y por ver de qué era capaz. Para mí lo importante es que os quedéis con los primeros conceptos que he dado, qué es un modelo, qué es entrenamiento, qué es inferencia, qué es el RAG, es lo más importante. Porque luego, ¿cómo lo vayáis a aplicar? Pues lo normal es que sea dentro de un clúster de Kubernetes realmente, más que en una máquina gigantesca, es por hacia dónde va la tecnología, básicamente. Pues está claro que tenemos bastante campo para jugar con Sí. IA, no solamente lo que tenemos con la parte de VMware, sino para ir aprendiendo con las soluciones como las que nos has indicado aquí en nuestro equipo en casa. Y bueno, pues es todo ponerse y empezar con ello. Es encontrar un caso de uso, Justo, básicamente. O sea, justo, o más que un caso de uso, una necesidad. Cubrir una necesidad que tengas con inteligencia artificial. Y sobre pues, todo, mi consejo es, para cualquiera que lo vaya a hacer, hacedlo en casa. Mm, Procurad o tratad de no subir. Yo soy muy paranoico en eso y el dato debe estar en mi casa y mis preguntas deben ser mías y mi información debe ser mía. No debe estar en una nube que se esté compartiendo o que el dato esté fuera. Ya sabéis, como todos vivimos en el mismo mundo de la tecnología en el que te dicen que todo es tuyo, 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 tuyo y nadie puede entrar, pero sabemos que siempre hay alguien que puede entrar y siempre hay alguien que puede acceder. pues totalmente. Ok, pues nos quedamos con este último consejo, con los deberes que tenemos para jugar en casa. Y yo creo que podemos irnos despidiendo hasta el próximo webinar Eh, que tenemos dentro de un mes. buenos días, Pues Javier. dime, Daniel. Perdona, perdonar por interrumpir. Tenía una pregunta. ¿Cómo se podría presentar los virtual GPUs a los contenedores en este caso? ¿Cómo trabajarían? Los virtual GPUs se presentan, se añaden realmente al worker. Al igual que la máquina virtual. Sí, como se hacía en Horizon, Ujú. que se añadía igual, Sí, sí, mira, sí. ¿dónde estás? Es que es exactamente además Sí, sí. la misma ventanita, a ver si la encuentro. Tiquití, tiquití, tiquití. Cuando tú creas la V en class, Ujú. madre mía, no voy a encontrar ahora la ventana, es que hay una ventana que te lo enseña exactamente. GPU monitoring, ah, setting up GPUs. Esa Cuando tú es. generas la Ujú, clase, ujú, aquí le añades el PCI device, una ujú. gráfica de tipo NVIDIA y le dices cuál. Vale, Y ya perfecto. está, y ya Y está. dentro del contenedor hay que instalarle el driver o no? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. A ver, no hay que instalarle el driver porque te lo instala Automation automáticamente cuando lo despliega, pero si lo hicieses a mano, hay que instalarle el driver. Es decir, Automation aquí te entrega un clúster funcional con su driver licenciado, dado de alta y todo. Claro, es que, por ejemplo, actualmente en las máquinas virtuales, cuando les presentas un perfil, una virtual GPU, tienes que instalar dentro Claro, del sistema operativo West, pues los drivers. básicamente el GPU Operator le Mm, tienes que instalar. A ver si es- está por aquí. O si no me la he cargado, pero sí, efectivamente, aquí. vale. Tú le tienes que instalar al, al worker Ujú, el driver. vale. ¿Qué ocurre? Pive en su conjunto es una automatización que incluye todo lo que necesitas para desplegar rápido inteligencia artificial Ujú, y una de las cosas que hace es que te instala los drivers, te requiere una máquina de NVIDIA que te dé de alta, que te valide esa licencia, ujú, pero
tú cuando lo tienes le das a generar y en 15 minutos tienes un clúster montado, dado de alta y utilizable. Sí, pero en el propio despliegue, tú, por ejemplo, tienes que tener el servidor de licencia de NVIDIA, en este Sí, caso el DLS. Deberías de generar previamente el token para que se lo te, instale te lo hace dentro del contenedor. automáticamente. Eso te lo hace automáticamente Pive. Vale. Por ende, habría que conectarlo con el servidor DLS, ¿no? De licencia Sí, de NVIDIA. el worker cuando se arranca se va a Ujú, conectar al servidor de licencias, ya sea local o en la nube. ujú. En mi caso es local, por ejemplo. En mi caso Va, también. va a validar eso y le Ujú. devuelve un OK y aquello y funciona. Vale. Ok, ok, Sí, ok. sí, pero la diferencia entre hacerlo a mano y hacerlo con Automático. Pive es que Ujú. Automation te hace todos esos pasos que tienes que hacer tú, ya los tiene preconfigurados y lo hace al instante. Vale, perfecto, entendido, entendido. ¿Y qué tipo de licencia es necesaria para la parte de las tarjetas gráficas de NVIDIA? Ahí entramos en terreno resbaladizo, porque es Efectivamente, licenciamiento de otra compañía. Si no eso recuerdo es. mal, se llamaba NVIDIA AI Enterprise, si no recuerdo mal, Sí, efectivamente. pero eso con muchas, con muchas comillas, Sí, porque yo trabajo para quien trabajo. efectivamente, sí, sí, sí. No, no, pero es que sí o sí tienes que usar, porque si usas el Sí. hardware, NVIDIA te obliga a usar sus licencias y tener un contrato con Es que si ellos. no, no tienes, de Efectivamente, entrada, si no tienes licencia, no tienes la VIP. O sea, efectivamente, correcto. ya te han quitado esto. Por mucho que tú lo instales arriba, no tienes la VIP, con lo cual no puedes hacer Eso es, la división esta, no puedes hacer. afirmativo. Lo único que le podrías hacer sería un pass-through a capón. Sí, 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 sí. Vale, Que, me ha quedado bueno, claro. No, no, no. No, lo he entendido perfectamente. sí, la belleza o lo divertido de esto es el hecho de tener el licenciamiento, te permite dividir la gráfica en multitud de cachitos y te permite aprovechar las gráficas de verdad. Que cuando haces un Efectivamente. pass-through quitando, pues eso, que tengas una gráfica de 40 y un modelo de 40. Eso Entonces, es. pues vale, pero como tengas modelos de 10 y Sí, gráficas de 40, estás tirando un 30%, vamos, un 75% de la gráfica fuera, que no la vas a utilizar si haces pass-through. efectivamente. Mm, correcto, correcto. No, es mucho, mucho mejor, pues, usándolo con los profiles, con los virtual GPUs. Sí, de la misma manera tenemos un... Esto te lo voy a pasar también, Raúl. Déjame que lo comparta. Si nos puedes pasar esto. VMware Time Slicing versus MIG. Es un documento un poquito antiguo, Ujú. pero que te habla. A ver, lo voy a poner en el chat y lo comparto. A ver, ¿dónde está el compartir? Primero, aquí. ¿Y dónde tengo el chat? Aquí. Ahora vuelvo. Es un documento un poco antiguo, pero te habla de las ventajas entre utilizar TimeSlice y MIG. Y te saca ciertas métricas, que te pueden dar una orientación entre qué utilizar, si MIG o time slicing, conforme lo que vayas a utilizar tú en el entorno. Entendido. Normalmente yo lo que he visto es todo MIG. El time slicing lo queríamos poner, por ejemplo, ahora para determinadas cargas que iban a utilizar mucha gráfica, vamos, básicamente toda la gráfica. Ujú. Entonces, lo que nos quedaba era utilizar no había más gráficas, entonces o haces un round robin entre los distintos Kubernetes o no podías ejecutar todo lo que querían ejecutar. Y la idea era utilizar time slicing para hacer el round robin. Eh, el MIG es lo más normal, que es que tú divides cachitos,
le vas dando a cada uno el suyo y todo el mundo está contento. Porque si no, en cuanto utilices time slicing y uno esté utilizando más que otro, lo siguiente que tienes es el desarrollador preguntándote, oye, ¿por qué no me funciona esto? Esto me va muy despacio. Todos conocéis cómo funciona un entorno empresarial. De hecho, esta gráfica es es que al final es igual. Pues señores, yo creo que ya por las horas vamos a ir cortando si no hay más preguntas. No, por mi lado. Muchas gracias por todo, muy amables. Nada. Recordaros lo que os indicaba, dentro de un mes tenemos también charla de Bisan, las novedades que trae para BCF y solo me queda dar las gracias a nuestro ponente, que vamos, una señora masterclass con documentación extra y deberes. Aprobar todo eh, realmente es el futuro, la inteligencia artificial. Es que el que no se oponga ahora va a perder un tren a futuro. Sí, sí, sin duda alguna. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Javier. Un placer. Muchas gracias por todo. Luego. Hasta Hasta luego. luego. Chao, buen día.